Un saludo, muy buenos días a todos. Sois muchos los que os habéis conectado, así que muchísimas gracias por el interés que habéis mostrado por esta charla. Y no es para menos, porque os traemos a un doctor en economía que ya os contará Augusto quién es, pero vamos, doctorado por MIT, un máster del London School of Economics, así que os voy a dejar muy rápidamente con Augusto Lobo, el moderador de la charla de hoy. Augusto, yo creo que la gran mayoría lo conocéis, pero para los que no lo tengáis claro, él es el responsable de negocio de retail en JLL España y supervisa además los segmentos de inversión y agencia retail. Augusto ha pasado por Klépierre, que también fue el director de Klépierre Portugal, y también ha estado anteriormente, y esto yo no lo sabía, fue director general del Grupo Induico en Portugal también. Gracias, Augusto, porque él es el que, junto con Javier García, han orientado los temas que se van a tratar en esta sesión de hoy para que demos en el clavo en las cosas que más os preocupan a todos ahora mismo. Adelante, Augusto. Muchas gracias, Beatriz. Y nada, buenos días a todos. Bueno, en este momento donde estamos cruzando un momento, yo diría, de gran incertidumbre económica, una guerra en Europa, inflación alta, algún endurecimiento de la política monetaria, yo creo que es un lujo poder contar con Javier García Arenas, que es economista senior en la Unidad de Economía Española del Departamento de Estudios de CaixaBank. Javier va a analizar qué es lo que nos dicen los indicadores más recientes, ¿no?, sobre el momento y la coyuntura económica, tanto nacional como internacional, y nos va a también dar algunas pistas sobre las perspectivas para los próximos trimestres. Además, para nuestro sector, CaixaBank tiene una fuente de datos muy relevante, que es el monitor de consumo, que nos da información sobre la actividad de las tarjetas, TPVs y cajeros de CaixaBank. Y en este momento donde es verdad que tenemos un entorno más difícil, pero donde el retail vive momentos de recuperación, creo que también es muy importante entender qué es lo que está pasando a nivel del consumidor, cómo se está comportando en este entorno. Y nada, por mi parte es todo. Javier, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Te dejo la pantalla para que hagas tu presentación y al final estaremos abiertos para poner preguntas y para saber algo más sobre lo que Javier nos puede comentar, por lo cual tenéis un panel para hacer las preguntas en la web. Muchísimas gracias, Javier. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Augusto, por la introducción, también a Beatriz y a toda la asociación. La verdad es que es un auténtico placer estar aquí, además en un momento económico tan interesante, pues para compartir, como vemos desde el CaixaBank Research, la situación económica. Y nada, pues va a ser una charla y luego las preguntas, y en la charla voy a empezar hablando de economía internacional y también las implicaciones para la política monetaria, y luego hablaré un poco de economía española. Entonces, este sería un poco el plan. Y de nuevo reiteraros mi agradecimiento por la invitación antes de vuestro congreso, que ya me han dicho que es la semana que viene. Entonces, empezando por la parte de economía internacional, aquí podéis ver, entiendo que se ve perfectamente, si nadie dice nada, o sea que todo está funcionando, se ve las previsiones que tenemos de crecimiento. Entonces, claro, es un momento, tal como decía, muy interesante y a la vez con una elevadísima incertidumbre. Entonces, hacer previsiones en este contexto es muy complicado. Pero el mensaje pues, no sería igual tan negativo como lo que uno puede, ¿no? Lo que se puede desprender, ¿no?, si uno pues, abre hoy pues, a la prensa, ¿no?, por ejemplo. Como veis, por ejemplo, en Estados Unidos para 2022, y esto ya son unas previsiones que ya tienen en cuenta la guerra de Ucrania, pues estarían por encima del 3%, aunque esto ahora está en revisión, porque el dato del primer trimestre sorprendió negativamente, aunque por motivos que no están relacionados con consumo e inversión, que fueron bien, entonces esto habrá que bajarlo. Eurozona, fijaros, la economía europea de la eurozona también se espera un crecimiento pues por encima del 2%. Y luego en China sí que se prevé un crecimiento
por debajo del 5%, esto también aquí hay casi un 5%, habrá que revisarlo a la baja después de los confinamientos en muchas ciudades en estos últimos meses, porque se está viendo un parón importante debido a estos confinamientos, pero aunque haya esto, ahora haremos estas revisiones, el crecimiento continúa siendo pues, positivo, ¿no? La economía crece. Y de cara a 2023, pues también vemos tasas de crecimiento positivos. Es decir, con la que está cayendo, a pesar de ello, pues la economía más o menos resiste. Y los últimos indicadores, los del primer trimestre, ya tenemos alguno de abril, que ya luego os desgranaré, pues también, pues obviamente se ve un impacto de la mayor incertidumbre, pero no están evolucionando, de hecho, un poco mejor de lo que uno podía esperar. Obviamente que hay una serie de riesgos, ¿no?, sobre estas previsiones, una serie de riesgos, por ejemplo, que la guerra parece que va para largo, más de lo que uno se podía imaginar, y esto puede provocar que la incertidumbre se arrastre, ¿no?, de cara también a 2023. Luego habrá que ver cuál es la senda de subida de tipos de interés, ¿no?, para que sea suficientemente gradual como para evitar, ¿no?, que la economía pues se estanque. Y luego lo que comentaba de China, de todos estos parones, la paralización de muchas ciudades por la política de COVID-0, que sin duda también tendrán un impacto económico. Entonces, tal como les decía, pues es muy difícil hacer unas previsiones en un momento de tanta incertidumbre. Aquí, por ejemplo, os muestro el índice de incertidumbre de Bloom, que han hecho unos académicos norteamericanos, y básicamente cuentan el número de veces que sale la palabra incertidumbre relacionada con economía, pues en la mayoría en un grupo, en una muestra de periódicos europeos, y entonces se ve ya un repunte en marzo muy importante debido a la guerra. Luego en abril ha bajado un poco, pero es para ilustrar que estamos en niveles muy elevados de incertidumbre. ¿Cómo, entonces, dicho esto, yo ya os he presentado un poco el panorama de todo el año, ¿no? O sea, cómo vemos el año. Pero es que ya tenemos datos económicos de crecimiento del PIB del primer trimestre, que es lo que os muestro aquí en la parte izquierda de esta diapositiva. Perdonad que he saltado. Entonces, aquí lo que se ve es que, por ejemplo, pues eso, que a pesar de que los ritmos de crecimiento intertrimestral, esto respecto al cuarto trimestre del 21, pues se han moderado mucho respecto al trimestre anterior, pues bueno, aún son positivos. En la eurozona 0,3, en España 0,3, Alemania sorprendió, resistió bastante, ya sabéis que es una de las economías más afectadas debido a la importancia de las importaciones de gas ruso de la invasión de Ucrania, pues también creció un 0,2 cuando esperábamos que cayera. Y en cambio, por ejemplo, Estados Unidos sí que se produjo esta caída del 0,4% intertrimestral, pero que se debe a sector exterior, existencias. Lo importante aquí es que consumo e inversión evolucionaron de forma muy dinámica, de manera que, aunque sea un mal dato, pues las perspectivas de cara a los próximos trimestres son buenas, ¿no? Es lo que decía de que el crecimiento estará posiblemente en el conjunto del año en la economía norteamericana entre el 2 y el 3%. Y en la derecha vemos los PMIs, que son esos indicadores que se basan en encuestas que hacen a los gestores empresariales y económicos, y vemos, pues, y esto ya son datos hasta abril, que ya también te captura el efecto de la mayor incertidumbre y de la guerra, y vemos que la bajada más espectacular, pero es debido precisamente a todos estos, a la política de COVID-0 y al confinamiento en ciudades como Shanghai, ¿no? En cambio, en eurozona, en España, los niveles, de hecho en España está subido un poco, este PMI, este indicador económico, lo importante es que está por encima de 50 además, en la mayoría de economías occidentales. Algunas ha bajado un poquito, pero es una situación por encima de 50 significa expansión, es decir, que los gestores, los empresarios, aún ven como más elementos positivos que negativos de cara a los próximos meses. Entonces, esto también es un dato que puede, de alguna manera, pues ilustra lo que les comentaba de que el efecto económico que estamos viendo hasta el momento no está siendo pues tan importante, ¿no? Como, aunque obviamente por sectores hay sectores que sí, que ya se están viendo muy perjudicados, o algunas familias muy vulnerables, pero que en el agregado la economía resiste por ahora pues con más holgura de lo que uno podía pensar. Pero
decía, hay una serie de riesgos y uno de ellos, bueno, es este, ya no es un riesgo, es de hecho una realidad, que la guerra se está alargando. Y esto tendrá un efecto sobre los precios energéticos. Precios energéticos que son muy volátiles, pero que han aumentado de forma muy importante. Evidentemente, si la guerra se alarga, eso puede provocar que, aunque se tienen que moderar, se tendrán que moderar porque los niveles actuales son muy altos, vamos a precios energéticos elevados también a medio plazo. Más bajos que ahora, que están en niveles muy elevados, pero más altos que en 2021, que antes de la guerra, ¿no? Por ejemplo, del petróleo, esperamos ahora el promedio del año del barril 105 dólares, ¿no? Por barril. Y en el 23 se moderaría a 90, pero claro, es todavía 20 más que en el 2021. Y en gas también vemos esta evolución de crecimiento muy elevado, nivel muy elevado de precios en el 22 y en el 23 niveles que se moderarán, pero todavía por encima del 21. Y aquí, obviamente, en el caso del crudo, tenemos que el crudo ruso es muy importante y que a corto plazo es muy difícil, falta inversión, hay poca capacidad productiva ociosa, no será fácil sustituirlo a corto plazo. Y en el caso del gas natural, pues también, ¿no? Tal como decía, el 58% de las importaciones, por ejemplo, de gas de Alemania provienen de Rusia, los datos del 21, el 40% en Italia, o sea, hay una dependencia elevada y no es fácil, aunque ahora ya saben que se está aumentando, pues, por ejemplo, todo lo del gas licuado, también el flujo de algunos gasoductos como en Noruega, pero es difícil a corto plazo pues lograr, se puede mitigar, pero esta dependencia es difícil deshacerla completamente a corto plazo. Y claro, precios energéticos elevados pues tienen un impacto muy importante sobre la inflación. En el caso de Estados Unidos, que es el lado derecho, pueden ver que posiblemente ya ha tocado techo. Ya en los datos de abril ya bajó un pelín, tanto la general, que incluye energía, como la subyacente, que sin energía y alimentos, pero aún en niveles muy altos. Y en el panel izquierdo tienen la eurozona y ahí sí que hay aún recorrido a que todavía que no haya tocado techo, que aún aumente la general un poco en los próximos meses, y la que aún tiene el recorrido al alza, que está aumentando, que sería la línea gris, y ya está en el 3,5, sería la inflación subyacente, que tal como decía, excluye energía y alimentos. Claro, en este contexto, ¿cuáles son las implicaciones para la política monetaria? Bueno, en el caso de la eurozona, todo esto implica pues, que el Banco Central está muy preocupado porque las expectativas de inflación pues, se sitúen por encima del 2%, cosa que ya estamos viendo, porque claro, si la gente espera como una inflación elevada a medio plazo, pues eso puede hacer que la inflación se sitúe por encima del objetivo que tienen, que es del 2, y que haya incluso, ¿no? Pues espirales de mayores precios, mayores salarios, eso se retroalimenta con mayores precios. Para evitar todo eso, claro que se va a producir pues esta normalización monetaria a la que aludía Augusto. Entonces, en el tercer trimestre ya se dejarán, ¿no? El BCE ya ha indicado su intención de dejar de comprar a activos, de finalizar las compras netas, que ya sabéis que en los últimos años, con las políticas tan acomodaticias, pues ha habido una gran cantidad de compras de activos por parte del Banco Central. Esto se va a dejar de hacer y se van a empezar a subir tipos de interés. Entonces, aquí Lagarde ya... Y la semana pasada ya en el blog del Banco Central Europeo dijo que se podrían empezar a subir tipos en julio y que de hecho se podría acabar el tercer trimestre se podría acabar con los tipos negativos, ¿no? Entonces sería, si eso se cumple, hablaríamos de 2 subidas de 25 puntos básicos, una en julio y una en septiembre. Y de hecho los mercados esperan 4 subidas en total, es decir, estas 2 más, en lo que queda en 2022. O sea, hablamos de subidas importantes, ¿no? Y luego 3 o 4 más en el 23. Entonces, esto habrá que ver también en función de los datos económicos si es un poco más gradual o no. Pero también hay que decir que el punto de llegada es algo superior al 1%, ¿no? Entonces, son niveles que son asumibles, ¿no? Que tampoco sería un aumento enorme, ¿no? Hasta niveles muy, muy elevados de los tipos de interés. Y Estados Unidos, aquí la situación es muy distinta, es un poco diferente, porque aquí, en Estados Unidos los salarios están aumentando mucho, aumentan más del 5%. En la eurozona no, todavía están muy contenidos. Y en Estados Unidos la inflación también afecta mucho más a toda la cesta de consumo.
Entonces allí las subidas ya se están produciendo y son más agresivas. De hecho, se espera que haya 2 subidas de 50 puntos básicos, una en junio y una en julio, y que se pueda acabar el año alrededor de un nivel del 2,75%, que de hecho sería ya por encima de lo que se llama terreno neutral, ¿no? Que no es ni estimula la economía ni la contrae. Que sería el 2,5, pues ya estaría por encima. Y de hecho, ya también la Reserva Federal no solo es que ya haya finalizado las compras netas, es que también está reduciendo su balance, es decir, recolocando en el mercado algunos de los activos que compró, y lo está haciendo a un ritmo más elevado que el de 2017, que es cuando se produjo la primera subida de. Es decir, inflación, precios energéticos elevados. También hay que decir que esta inflación se espera que se modere en la segunda mitad del año, porque ni que sea por el efecto base, ¿no? El componente energético algo se va a moderar y comparará con una segunda mitad de 2021 de precios elevados, pero el riesgo aquí, obviamente, también en el caso de España, es el contagio al resto de bienes de la cesta, alimentos, que también se ven afectados por todo el tema de Rusia y Ucrania, y incluso servicios. Este es el riesgo. Y de ahí que los bancos centrales vayan a endurecer su política monetaria. La Fed ya está completamente en esta lucha, ya subiendo tipos, y en la eurozona se espera el pistoletazo de salida ya este mismo mes de julio. Muy bien, pues ahora ya pasaríamos a la segunda parte de esta charla, de esta ponencia, y sería pues España, ¿no? Que entiendo que también es un tema que es muy relevante para el sector y para las empresas, y entonces ya sería centrarlo más en economía española. Primero, a nivel más de macroeconomía, de un poco qué nos dicen los datos, y luego también dar algunas pinceladas de algunos sectores. Bien, pues como pueden ver aquí, la guerra de Ucrania sí que tiene un impacto importante en la economía española y que nos ha llevado a una revisión a la baja de nuestras previsiones. Actualmente, para 2022, esperamos en CaixaBank Research un crecimiento de la economía del 4,2%. Es un nivel que no es normal, ¿no? Es un nivel importante, pero es que antes de que se produjera la invasión de Ucrania era del 5,5%. Es decir, es un recorte importante. ¿Por qué se produce este recorte? Principalmente, claro, porque España es un importador neto de materias primas, de petróleo y de gas, y con el encarecimiento de estas materias primas, que se ha acentuado mucho con la guerra, pues nos llevan a una revisión a la baja, ¿no? del PIB. Esto es la mayor parte de este cambio es por este canal directo de precios de la energía más caro. Pero también hay otros efectos, la incertidumbre, que puede paralizar o reducir algunas inversiones, también el consumo de los hogares, y luego también todo el efecto de la incertidumbre y de la guerra sobre las cadenas de suministro globales, ¿no? Recordad que hay cuellos de botella, que hay escasez de algunos materiales, y esto de hecho además ahora se está recrudeciendo porque con esta paralización de algunas ciudades muy importantes en China, pues se vuelve a producir algunos como atascos, ¿no? en los puertos, y vuelve a haber este problema de los cuellos de botella. La inflación, pues la inflación también, miren, pasaría ahora estamos preveyendo para 2022 una inflación cercana al 7%, la inflación general. La tasa de paro, pues también un poquito más alta de lo que esperábamos antes, sería algo por encima del 13,5%, pero aquí hay que decir que precisamente una de las cosas que está evolucionando muy bien en estos primeros meses del año es el mercado laboral. De manera que la tasa de paro podría ser un poquito más baja, de este 13,6%. Y luego en el precio de la vivienda, pues un aumento todavía vigoroso, pero es verdad un poquito más suave de lo que pintábamos antes de la invasión. Aquí, lógicamente, hay factores como que la renta disponible real, si el mercado laboral se enfría un poquito, pues sería su crecimiento algo menor. También hay que tener en cuenta todo el tema de las subidas de tipos.
Pero ojo, porque también aquí los precios de la vivienda, y esto seguro que lo saben muchos de ustedes, en este primer trimestre ha crecido mucho. O sea, estamos en un momento que ha sorprendido la pujanza de este precio de la vivienda y de nuevo, por tanto, quizá nos quedemos cortos aquí también. Aunque a medida que avance el año, luego daré un poco más de contexto sobre el mercado inmobiliario, se debería enfriar un poco la demanda y por ende también los precios. Bien, al igual que entonces, me había parecido interesante centrarme también en algunos componentes, inversión, consumo. En inversión, fíjense que las perspectivas para la inversión en bienes de equipo son buenas, ¿no? En el 2022 ya estaremos claramente por encima del nivel prepandemia de 2019, cosa que no en el PIB, habría que esperar a 2023 para recuperar el nivel previo a la pandemia. En cambio, inversión en equipo, tenemos unas perspectivas de un crecimiento de esta inversión este año, en 2022, por encima del 10%, y aquí en buena parte hay toda la esperanza de los fondos europeos, ¿no? Que tendrían, si llegan realmente a las empresas, cosa que esperamos, deberían tirar mucho del carro y empujar esta inversión. Luego, la inversión residencial, parece que también 2002 sería la línea gris, pues también se espera que crezca de forma importante en el 22 y en el 23 y por tanto ya empiece a recuperar, ¿no? Después de unos años malos. De hecho, en el primer trimestre del año la inversión residencial tuvo un avance importante en términos intertrimestrales. Entonces, esto también es un hecho destacable. Y en cambio, aquí la alegría va por barrios. La inversión en transporte continuaría muy deprimida, ¿no? Y el sector de la automoción aquí, pues ya saben, encadena una detrás de otra, todo el tema de las nuevas regulaciones y todos los problemas que había antes de la pandemia. Y luego, pues actualmente también con los cuellos de botella y todos estos problemas de suministros en las cadenas de producción global, pues se ve, tal como decía, sale de una para caer en otra y entonces aquí sí que no hay esas buenas perspectivas que comentaba, por ejemplo, en bienes de equipo y también recuperación en inversión residencial. En esta parte de que les doy un poco de contexto de datos, así a nivel más macro, es importante también hablar del crecimiento del PIB del primer trimestre, ¿no? Un primer trimestre que fue extremadamente retador, en el sentido de que empezó con la variante Omicron, y acabamos con ya pues un cierto efecto, ¿no? Que ya se podía empezar a ver de la invasión de Ucrania, ¿no? Que se produjo a finales de febrero. Entonces, aquí, como ven en el panel izquierdo, pueden ver que el dato fue de un crecimiento intertrimestral respecto al cuarto trimestre del 21 del 0,3%. Es un crecimiento positivo, pero es verdad que es modesto. Baste comparar con el crecimiento del cuarto trimestre del 21, que fue del 2,2. Entonces, más allá de este dato, lo que es interesante es ver un poco también la composición, que es lo que hay en el panel derecho de esta diapositiva. Y entonces aquí lo que ven es que sorprendió muy positivamente la inversión en equipo con un crecimiento de casi el 8%. Luego también las exportaciones muy beneficiadas de la recuperación del turismo y en cambio lo que cogeó, lo que sorprendió a la baja fue, hay que ver si revisan el dato, pero fue en este primer dato el consumo privado, que esto es consumo real, es decir, teniendo en cuenta la subida de los precios. Entonces, el consumo privado, el consumo en términos reales, se pegó un batacazo del 3,7% negativo en términos intertrimestrales. Entonces, aquí posiblemente el aumento de la incertidumbre y también la erosión de la capacidad de compra, pues ya hizo que los hogares dijeran vamos a ajustar un poco a la baja el consumo. Y sobre esto de consumo, luego, que Augusto ya lo ha adelantado, pues también voy a comentar un indicador que es diferente, que se basa en consumo nominal, es decir, en gasto. Por lo tanto, tiene en cuenta que inevitablemente el gasto, pues nominal, ¿no? El gasto sí que aumenta porque aumentan los precios, que es el monitor de consumo con las tarjetas de CaixaBank. Entonces, eso da una visión un poco más actual, más allá del primer trimestre, de las últimas tendencias de consumo. Y eso pues va a ser también
un elemento importante que puede complementar este dato de consumo, ¿no? Que en el primer trimestre fue malo. Bien, tal como decía, estamos en un momento muy complicado, ¿no? Porque aquí cada persona pues, está pues, afrontando, ¿no? Toda esta incertidumbre, este aumento de los precios, que obviamente afecta mucho a las empresas, ¿no? Porque los costes de transporte, de producción están aumentando. Cada persona, cada familia, cada empresa lo afronta de una manera distinta. Los datos agregados hasta ahora pues no van tan mal, ¿no? Y esperamos, insisto, tasas de crecimiento positivos, pero evidentemente aquí hay una serie de riesgos. Tipos de interés, enquistamiento de la guerra, todo el parón chino, etc. Una de las cosas que quiero poner en valor, porque realmente es de lo que está yendo muy bien, es el mercado laboral en estos primeros meses del año. Y aquí de nuevo tenemos datos hasta abril, y marzo y abril ya se ven afectadas. Son meses que ya se ven afectados por esta nueva situación geopolítica. Entonces aquí, por ejemplo, en el panel izquierdo pueden ver que en abril se crearon más de 30.000, aumentó en términos desestacionalizados más de 30.000 personas los afiliados a la Seguridad Social. Si no me equivoco, si no desestacionalizamos, serían unos 180.000. Y esto al final hablaríamos de un ritmo, si lo multiplicamos por 12 meses, hablamos de estos más de 30.000, hablaríamos de un ritmo de creación de empleo de unas 400.000 personas al año. Son buenos datos, son datos positivos. Y también aquí un dato que creo que es muy, muy revelador es que hay más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social. Nunca había habido tantas personas afiliadas a la Seguridad Social en España. El paro registrado, también en términos desestacionalizados, bajó un poquito, pero lo más destacable son estos buenos datos de afiliados, de empleo. Luego también las horas trabajadas, que es un indicador muy importante, especialmente durante la pandemia, ¿no? En la que había los ERTEs. Entonces era más indicativo, era más revelador mirar las horas trabajadas que no los afiliados, ¿no? Porque incluía personas en ERTE que no estaban trabajando. Han crecido en términos intertrimestrales más de un 3% en el primer trimestre. Son buenos datos. Y lo que también es importante es que y esto es el gráfico que hay a la derecha, el brutal aumento del porcentaje sobre el total de contratos firmados en cada mes de los contratos indefinidos. Entonces se han acercado al 50%. En el mes de abril. En cambio, esto en buena parte se debe a la reforma laboral. En cambio, los contratos de muy corta duración, que en un mes de abril, que es el mes de la Semana Santa, ¿no? Por excelencia, en los que representaban la mayor parte de los contratos, se han reducido mucho. Es verdad que dentro de estos contratos indefinidos que aquí muestro hay una parte importante que son contratos fijos discontinuos. Que estos son como antiguos contratos temporales que se han reconvertido y que ahora entran dentro de los indefinidos, pero no serían a tiempo completo, y que también esto hay que tenerlo en cuenta. Pero aún así es muy positivo esta fotografía de que está aumentando el porcentaje de contratos indefinidos, ya que la temporalidad era una de las lacras, ¿no? Que lastraban sobremanera a nuestro mercado laboral. Para abundar un poco en la situación actual de cómo está yendo todo, estos serían datos de los PMIs, estos índices basados en encuestas a gestores y empresariales y económicos. Vemos pues, que con datos de abril el PMI de servicios ha aumentado, de hecho, y está en 57 puntos. Tal como les decía, el 50 sería la barrera que separa como zona optimista, zona de que la economía va a continuar creciendo, respecto a zona contractiva. ¿Esto por qué ha aumentado? Pues porque la Semana Santa ha sido muy buena en abril, ¿no? Se han levantado ya la mayoría de restricciones, la gente quiere viajar y la Semana Santa ha ido muy bien. De hecho, buena parte de esta mejora del mercado laboral que les estaba en la diapositiva anterior proviene de que ha aumentado de forma muy importante el número de personas que están trabajando en el sector de la hostelería.
Y en cambio las manufacturas, claro, aquí ya pues el transporte, el textil, ya hay empresas que se están viendo afectadas por el aumento de los costes de producción y por el aumento de los costes energéticos, y aquí el PMI de manufacturas ya flexionó en abril a la baja, aunque insisto que todavía está en zona expansiva. Y ahora ya llegamos a la parte esta más de algunas pinceladas de algunos sectores y de algunas cosas destacadas que quiero resaltar, y ya estaríamos con la presentación. Y precisamente quería empezar con complementar la información que he dado del consumo con el monitor de consumo de CaixaBank, que Augusto haya comentado en su introducción, que se basa en gastos y reintegros con tarjetas emitidas por CaixaBank y también gasto de extranjeros en datáfonos de CaixaBank. Entonces, esto da información más reciente, ¿no? Entonces, aquí hay dos diferencias respecto al dato aquel de consumo malo del primer trimestre que he dado. La primera es que esto es nominal, es decir, sí que tiene en cuenta el efecto de mayores precios, ¿no? Que implica mayores gastos, y que aquí es la variación respecto al 2019. No es la variación respecto al último trimestre del 21, es otro indicador complementario. Pero aquí lo que pueden observar es cuando miramos tarjetas españolas, pues en el primer trimestre respecto al 19, pues daba un aumento de este gasto del 10%. En abril y mayo ha mejorado. O sea, si comparas por abril del 22 respecto a abril del 19, un aumento del 14%. En mayo, bueno, tenemos datos de las primeras 3 semanas, un aumento del 13%. Entonces, claro que en términos reales, ¿no? Pues serán consumos mucho más bajos, ¿no? Y más cuando comparamos con 2021. Pero este indicador parece indicar que en abril y mayo el gasto fue mayor, se aceleró un poquito respecto al primer trimestre. Entonces, esto es algo interesante y que habrá que ver también pues los datos, ¿no? de macroeconómicos del segundo trimestre, a ver cuál es. Pero parece que hay este pequeño acelerón que también en parte podría venir de que parece que la Semana Santa fue buena, la gente tenía ganas de gastar. Bueno, podría explicarlo. Y en tarjetas extranjeras, y aquí de nuevo debe ser todo el tema del turismo, también se ve, fíjense que en el primer trimestre de 2022 había una caída del 9%, todavía estábamos un 9% por debajo de los datos del primer trimestre del 2019. En cambio, en abril y mayo, pues el gasto en tarjetas extranjeras ya se sitúa claramente por encima. Y este también es un dato que muestra, que apunta a una cierta... En tarjetas extranjeras es claro que es por el turismo, pero que apunta a una cierta resiliencia del consumo en este segundo trimestre. La inflación, lo que comentaba, ayer tuvimos el dato de mayo y, bueno, un pequeño jarro de agua fría porque podíamos esperar que bajara un poco más y, de hecho, repuntó. Estaba en el 8,3 en abril y repuntó al 8,7, y aquí lo más preocupante es la subyacente, ¿no? Que ya se situó en el 4,9%, que esto muestra este contagio, la filtración desde precios energéticos elevados a el resto de la cesta, ¿no? La subyacente en marzo estaba en el 3,5, ¿no? Ya estamos en el 3,4 y ahora ya estamos en el 4,9. Aquí están pesando mucho las enormes subidas en los alimentos, que se ven afectados también porque Rusia y Ucrania no son el granero de Europa, proveen ciertos cereales y algunas materias primas del agroalimentario de forma importante y al final se produce, pues ya hay un bloqueo, ¿no? de algunos productos en los puertos marítimos desde allí que no llegan, y entonces se produce este contagio. Y en la derecha es muy interesante, el dato aquí clave es el 45% de toda la cesta de consumo ya tiene inflaciones mayores al 5%. Entonces, aquí la gran preocupación viene sobre todo de esta inflación subyacente, porque el componente energético posiblemente se va a ir moderando, también gracias a algunas medidas que se toman, como lo de la limitación del precio del gas. Pero el problema es cómo esto ya se está filtrando a toda la cesta. Y ya para acabar la charla, quería dar tres pinceladas, una de turismo, una de la situación de las empresas
en este contexto tan exigente y una de inmobiliario. Entonces, turismo sería el otro factor muy positivo que nos da esperanza, ¿no?, en estos momentos complicados. Elementos muy positivos: mercado laboral y turismo. Elementos no tan positivos: bueno, toda la incertidumbre sobre el consumo, ¿no?, que ya se reflejó en el primer trimestre, a pesar de lo que les mostraba con los datos más recientes del monitor de consumo, y luego también la industria, que ya se empieza a ver afectada, ¿no?, por el encarecimiento energético y los elevados precios, más los cuellos de botella, ¿no?, que al final es la tormenta perfecta. Entonces, aquí en turismo, lo que vemos aquí en la línea azul son los vuelos operados en aeropuertos españoles, y en la línea naranja eran los de 2019. Entonces, aquí lo interesante es que solo estamos un 7% en abril por debajo de 2019. Y que la cantidad de... esto era un 30% por debajo en enero, muy afectados por Omicron. Y que la cantidad de vuelos semanales, operados en estos semanales, operados en aeropuertos españoles ahora, que tampoco es temporada, ¿no?, ya es mayor que la que se produjo en la mejor época del 2021, que fue agosto. Entonces, aquí estamos viendo una recuperación muy importante del turismo. Y también en el lado derecho ven la llegada de turistas internacionales, superado el bache de Omicron, también va al alza. Se espera un muy buen verano. Entonces, esto es un elemento importante. Esta recuperación de la gente tiene ganas de viajar, también parece que los británicos, sobre todo también del resto de Europa, van a venir. Y esto es un elemento que hace que pintamos que posiblemente este año, 2022, el turismo se ha parecido, la evolución del sector se ha parecido a la de 2017, todavía no tanto como 2019, pero es que 2019 fue un año magnífico. El 17 también fue muy bueno. Entonces, ya situarnos como en el 2017, en 2022, después de todos los problemas que ha tenido el sector en estos últimos años, la pandemia, las restricciones, es un muy buen dato. Y ya para acabar, lo que decía, el peso de los costes energéticos es importante en algunos sectores, como la industria auxiliar de la construcción, el transporte, la metalurgia. Entonces, estos para que vean los sectores que se verán posiblemente más perjudicados por este aumento de los costes energéticos. En el centro serían los sectores afectados por la subida del precio de los minerales metálicos, que al final nosotros importamos poco de Rusia, pero claro, al final el aumento es en los precios internacionales de los metales. Aunque importemos poco de Rusia, también nos acaba afectando vía las importaciones a otros países. Aquí también material eléctrico, maquinaria, metalurgia, hay sectores que tienen una importante dependencia de este gasto. Y a la derecha, alimentos. Y aquí, lógicamente, por un lado, ya están subiendo las materias primas agrícolas, como piensos y fertilizantes, y luego también, claro, Rusia, pues nosotros importamos una cantidad muy elevada del aceite de girasol, pues de Rusia y Ucrania. Luego también maíz, centeno. Lógicamente, esto afecta a las industrias cárnicas y lácteas, y también a toda la industria agro, pero también al sector de la hostelería, ¿no?, que también pues tiene una parte importante de su gasto pues para adquirir estos insumos, estos productos agroalimentarios. Y ya para acabar, última diapositiva de esta ponencia, el precio de la vivienda. Entonces, el precio de la vivienda ha aumentado de forma muy importante en el primer trimestre. Hablamos de un aumento que pueden ver en el panel derecho del 6,7% interanual. Y este dato viene básicamente de un contexto en el que la demanda está muy fuerte, y esto lo ven en la parte izquierda. Los costes de construcción están subiendo mucho debido a la escasez de materiales, y también la oferta se ve afectada por la incertidumbre y se recupera de forma más lenta que la demanda. Entonces, aquí en el lado izquierdo ven la fortaleza de la demanda. Entre enero y marzo, un aumento de las transacciones del 27% interanual, de forma que las compraventas de los últimos 12 meses son de unos 600.000 compraventas, que no veíamos algo así desde el 2008. Entonces, esto muestra que hay un boom en la compra de vivienda, pero que posiblemente entre el impacto del aumento de tipos de interés, mayor incertidumbre y más persistente, y este
enfriamiento, ¿no? que de alguna manera se tiene que traslucir, pues este gran aumento pues tanto de precios como de compraventas, pues aún será dinámico, pero debería enfriarse un poquito en lo que resta del año. Y obviamente una parte de este boom también puede venir de anticipación, ¿no? De decir, oye, van a aumentar los tipos de interés, pues me anticipo y adquiero la vivienda antes de que eso se produzca, ¿no? El Euribor obviamente está subiendo de forma importante. Entonces, esto era un poco para concluir esta visión más de algunos sectores muy importantes para nuestra economía y concluir pues la panorámica, ¿no? De cómo vemos la economía internacional y española. Pues eso es todo. Muchísimas gracias por su atención y ahora, pues bueno, estaré encantado de responder preguntas y dudas que puedan surgir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Muy, muy interesante. Antes de empezar con las preguntas, un pequeño punto. He visto que hay gente que ha indicado que no se veía de forma muy nítida la pantalla. Deciros que la asociación va a distribuir la presentación de hoy, por lo cual a los que la habéis visto borrosa tendréis la oportunidad de ver después la presentación en su totalidad que la asociación la va a distribuir. Bueno, empezando por las preguntas, tengo aquí algunas preguntas ya de los asistentes, ¿no? Y una primera es que en las previsiones que tenéis del PIB, ¿no? Del crecimiento de la economía, por ejemplo, para el año 2024, hoy en día vuestra previsión es más elevada en un escenario posguerra, ¿no? De lo que había antes de la situación de guerra, ¿no? Y un poco a qué se debe, a qué factores se debe que crezca más la economía post-invasión que el análisis que así es pre-invasión. Bueno, aquí muchas gracias. Puede haber, por un lado, es una muy buena pregunta, o sea, si la economía baja un poco, ¿no? En este año, pues de manera mecánica puede ser que una parte, ¿no? Aquí hay una serie de factores importantes que son el ahorro embalsado, ¿no? Durante la pandemia, luego también el impacto de los fondos europeos y entonces estos son factores, puede ser que si hay durante el 2022, ¿no? Hay un cierto frenazo, pues puede ser que luego esto se revierta y en los años siguientes, pues los fondos europeos, por ejemplo, hemos tenido que retrasar también su distribución porque han ido más lentos de lo previsto en el 21 y entonces eso también puede provocar que el efecto, ¿no? Pues vaya a los años siguientes y luego también si hay pues mucha incertidumbre que las personas decidan ahorrar más ahora, ¿no? Que ese dato de consumo del primer trimestre podría ir por ahí y entonces esto pues se podría reflejar más a posteriori. Pero también quiero aprovechar, porque es una muy buena pregunta, para decir que posiblemente en 2024 ya me pilla muy lejos. Pero, por ejemplo, el dato de la previsión esta de España de 2023 posiblemente ahora sea un poco optimista. Eso también lo quiero decir. ¿Por qué? Porque esta previsión se hizo previendo que la guerra de Ucrania pues, iba a tener una duración posiblemente más corta. Y como ahora vemos, ¿no? que la cosa está muy estancada, pues puede significar más incertidumbre y luego también preocupa la persistencia de la inflación, por ejemplo, en alimentos. Entonces, yo no me tomaría al pie de la letra estas previsiones, sí que puede haber como un efecto que ahora no se produzca, un efecto positivo y que entonces vaya a producirse más adelante, pero también el crecimiento en 2023 pues ahora parece optimista, ¿no? ante la situación de más incertidumbre. No sé si eso un poco responde a la pregunta. Creo que sí. Un análisis que habéis hecho en determinado momento apuntaba a que los niveles de ahorro estaban elevados, ¿no? Y como tal, eso permitiría, yo diría, atravesar este momento de incremento de inflación quizás con menos impacto que lo que pasaría en una situación distinta, ¿no? ¿Crees que el impacto que vamos a tener en el consumo del incremento de IPC se va a mitigar un poco por ese ahorro acumulado? ¿Crees que la gente se va a ajustar porque vamos a vivir en un escenario de inflación más alta de forma, yo diría, a más largo plazo o es algo muy, muy puntual?
Pues esta es la pregunta del millón, ¿no? O sea, yo lo que veo claro es que en la segunda mitad del 2022, pues ni que sea por lo que llamamos el efecto base, ¿no? Que comparas con precios muy elevados ya en la segunda mitad del 21, bueno, se tendría que moderar la parte energética. Pero el tema es que ahora eso se está contagiando a alimentos, y a toda la cesta, ¿no? También habrá que ver el sector, la capacidad de los sectores económicos para ajustar, para trasladarlo a márgenes, por ejemplo, en el sector servicios. Entonces, esta es una pregunta complicada. Lo que tengo claro es que precios energéticos se moderarán, pero continuarán elevados, más elevados que antes de la pandemia, pero que antes de la guerra. Y entonces yo diría que tanto en Estados Unidos como eurozona pintamos, ¿no?, inflaciones en el promedio de 2022 de alrededor del 7%, pero es que en 2023 alrededor del 2%. Que también aquí en España igual estaba muy baja, quizá la del 23, y posiblemente pues, nos vayamos a esos niveles, ¿no? Niveles del 2. Hombre, niveles del 2 pues son más elevados de los que había antes, pero serían niveles, ¿no?, sostenibles, alrededor, por ejemplo, del objetivo aquí de inflación. Todo esto dependerá en buena parte de la capacidad de la política monetaria, ¿no?, para lograr controlar las expectativas y que baje. También es verdad que en la eurozona hay otros dos factores que pueden hacer que la inflación sea un poco más persistente de lo que esperamos y que por tanto no vayamos a inflaciones tan bajas como las que teníamos antes. Es todo el tema de la depreciación del euro, que aunque poco, pero tendrá un efecto. Y luego también hay claramente el tema salarial, porque tarde o temprano algún efecto de segunda ronda de la inflación de ahora sobre salarios tendría que haber. Entonces yo diría una situación intermedia. Quizá inflación, pues claro que será mucho más baja que los picos que tenemos ahora, pero podría ser más elevada claramente de la que teníamos, algo más elevada de la que teníamos antes de este nuevo contexto. Y sobre consumo, pues aquí habrá que ver, ¿no? Por un lado, hay todo el tema del turismo, ¿no?, que esto puede ayudar, pero es obvio que también hay una cierta pues, precaución y hay un poco de reticencia, de recelo a gastar en esta situación. Nosotros, si no me equivoco, pero esto también dependerá de si revisan el dato, tenemos un consumo real, una previsión bastante plana este año. Y luego una recuperación importante en el 2023, ya con inflación más baja. Entonces, quizá este año sea un año un poco más de stand-by, ¿no?, a ver cómo evoluciona todo, y luego en 2023 podría ser, y eso también puede explicar esta previsión que tenemos elevada, pues podría ser un año de que realmente aflore este ahorro embalsado, que entonces eso se pospondría un año. Muchas gracias. Una pregunta que creo que es muy, muy específica de nuestro sector, que viene además de una persona muy relacionada con centros comerciales, tiene que ver con lo siguiente. Que si miramos que puede haber una bajada de confianza, ¿no?, y puede haber una bajada de consumo, ¿no?, por todo este escenario de dudas, y a la vez tenemos una subida tanto de tipos de interés como de IPC, ¿no?, esto de cara a los retailers puede significar casi una tormenta perfecta, ¿no? O sea, bajan sus ingresos, ¿no?, por esta moderación de consumo, y suben sus costes, incluso sus rentas, debido al IPC y debido también a la subida de los tipos de interés. La pregunta es un poco amplia, es ¿qué crees que se puede hacer para compensarlo, ¿no?, a nivel, diría, casi institucional? O si crees que pueden salir algunas medidas en ese sentido. Complicado, o sea, ya se han tomado medidas, pero en un primer plan de choque, pero entiendo que las cantidades igual se deciden aumentar, ¿no? Ha habido este plan, ¿no?, de unos 6.000 millones de euros, pero aquí efectivamente lo que se podría hacer es, y ya iban en este sentido, ¿no?, igual estas medidas, es identificar pues todas aquellas empresas que son más dependientes, que sufren más en toda esta situación, es decir, que tienen que sufren más los costes energéticos o que dependen más de las materias primas. Entonces, a darles ayudas directas, que ya se han empezado a dar. El tema es hasta qué punto se cubre suficientemente bien las empresas afectadas, aumentar, ¿no?, las cantidades. Luego también hay todo este tema de las líneas ICO, que también se ha aumentado la línea de préstamos,
Y por parte de la Comisión Europea, pues también, ¿no? se ha cambiado todo el tema de las ayudas directas para que se puedan continuar dando ayudas a empresas. Entonces, claro, esto podría ir por allí, ¿no? Una combinación de ayudas directas, más ampliación de préstamos con garantías públicas. Aquí al final me imagino que hablamos de una cantidad de una cuestión de cuánto se da, y hasta qué punto se compensa, y sobre todo identificar bien los sectores que os estáis viendo, que se están viendo más perjudicadas. Ya se ha tomado una primera medida, este plan en España, este plan de choque de 6.000 millones. Habrá que ver si se amplía, ¿no? Y hasta qué punto pues es efectivo. Pero efectivamente la situación para algunos sectores pues es complicada y se espera que haya ayudas, ¿no? Que no, eso sería lo deseable. Javier, en cuanto a la inversión, uno de los temas que hemos visto en tu ponencia, ¿no? Es que en realidad en el primer trimestre nos sorprendía la evolución positiva de la inversión en España, ¿no? Sin embargo, en el caso del sector inmobiliario, ¿no? Tanto los costes de materias primas y el impacto en los costes de construcción, bueno, si es algo que no es meramente puntual, ¿no? Puede tener un impacto en las decisiones de inversión. Ya hemos visto que hay algunos casos de materias primas que no crees que sea algo efectivamente temporal, ¿no? Que es algo que se va a sostener. ¿Se empieza a notar algún impacto ya en las decisiones de inversión, en retraso de decisiones de inversión, o aún es temprano, o las empresas lo miran como algo efectivamente puntual y como tal no van a diferir sus decisiones en función de este panorama? Además, lo comento en un momento donde efectivamente, ¿no? Estábamos y seguimos viendo un incremento muy importante de la inversión en retail, ¿no? en los activos de retail, y por lo cual sería importante entender, ¿no? Si esta dinámica de retail, ¿no? se contrapone este incremento de costes de construcción y de la inversión por los tipos de interés. También una pregunta muy interesante. A ver, lo de los costes de la construcción, pues es un tema importante, ¿no? Si no me equivoco, en febrero subieron un 19% interanual, y yo creo que aquí dependerá también de la evolución del contexto internacional, y aquí preocupa todo el tema también de los cuellos de botella, ¿no? Pero desde luego es un elemento que pone presión al sector inmobiliario, ¿no? Entonces, yo diría que es difícil en estos momentos como dar datos concretos de ya ver, ¿no? Como decisiones de inversión que se hayan soslayado. Bueno, aún es pronto, pero por ejemplo sí que lo que vemos es cuando miramos el número de visados, aquí tenemos datos solo de enero y febrero, ¿no? Pero aún están un 6% por debajo de los niveles de enero-febrero del 2019. Es decir, que estamos en un momento en el que los visados la oferta inmobiliaria va a un ritmo mucho más lento. Claro, también es muy difícil, ¿no? Ese ritmo, pero que la oferta está muy rezagada, y en cambio la demanda está ahora muy, muy, muy fuerte. Y claro, este es un tema que si ya los visados pues están flojitos, pues hombre, que tampoco esperamos, ¿no? que la evolución en los próximos meses pues sea mucho mejor, ¿no? Entonces sí que debería continuar esta situación en la que la demanda es mucho más fuerte que la oferta. Entonces igual con el segundo trimestre ya habrá datos, ¿no? Ya habrá datos también para mirar los distintos tipos de inversión, y allí va a ver más ya pues si se han paralizado algunos proyectos, pero quizá es un dato concreto, quizá sea prematuro. Javier, una pregunta más. Es una pregunta muy, muy amplia, que es, ¿hay diferencias estructurales en la economía española entre el pre y post-pandemia? ¿Hay una España a nivel económico pre-pandemia y una otra España a nivel en el momento post-pandémico? ¿O básicamente hemos tenido una ruptura, pero vivimos una continuidad post esa ruptura? Wow, es una pregunta complicada. Hay algunos cambios y hay cosas que no han cambiado tanto, ¿no? A ver, cambios importantes es
puede parecer obvio, pero que es una economía más digitalizada, ¿no? Esto en estudios de estos con datos internos también hemos visto que el e-commerce pues, ha cogido mucha relevancia, ¿no? Esto especialmente en jóvenes y personas de mediana edad, no tanto en los seniors, que son más rígidos en sus hábitos, pero es una economía más digitalizada y luego también con un mayor peso de la inversión en intangibles. Vemos que es software, cosas que no son materiales, ¿no? También sería capital humano. Toda la inversión en intangibles está ganando peso en la tarta total de la inversión y de hecho aquí es muy importante el tema de los fondos europeos, ¿no? Porque los fondos europeos quieren transformar la economía hacia una economía más pues, verde y más digital. Entonces esto puede dar realmente, si realmente este año, ¿no? que esperemos que sí, ya sea el año que la cosa empiece a funcionar y a carburar, pues también pueden dar un empujón gordo a esta mayor importancia de la inversión en intangibles. Y luego, bueno, a cambios. También es importante todo el tema de los cambios en el mercado laboral. Y aquí hablaría, por un lado, de todo el tema de los ERTES, ¿no? Vemos actualmente que vamos que a un modelo más de que si hay una crisis importante, pues la gente no pierda el trabajo, hace menos horas pero no pierde el trabajo y eso también pues hace que es otro tipo de mercado laboral. Y luego el tema del teletrabajo, que aquí es verdad que estamos en niveles pues mayores que antes de la pandemia. Veía más o menos el 10% de la población activa pues algún día hace teletrabajo, pero que son niveles mucho más bajos que durante el confinamiento, ¿no? Durante los peores meses de la pandemia. Entonces esto sí que también hay una tendencia más teletrabajo, pero poco a poco, ¿no? La cosa se está enfriando y volvemos más a la normalidad prepandemia. Entonces sería un poco esto, ¿no? Economía más digital, más e-commerce, con cambios estructurales en el mercado laboral. Y esto es un poco las cosas que estamos viendo. Entonces tenemos también un consumidor prepandemia y un consumidor post-pandemia, ¿no? Que lo has aflorado, ¿no? Un poco más digital, ¿no? Sí, sí, eso lo vemos en nuestra web caixabankresearch.com, ahí pues pueden consultar, hay un montón de informes de economía, hay por ejemplo el informe de consumo y se muestra esto, ¿no? Que los jóvenes se han pasado mucho al Bizum, y a finales del 2020 creo que más, el 11% de todo el gasto ya lo hacían con Bizum. Las personas de mediana edad están usando muchísimo más tarjeta y a expensas del efectivo, hay más rigidez en las personas mayores. Y sí, se está viendo, es bastante espectacular el cambio también a eso, a más digitalización y este nuevo tipo de medios de pago. Aquí también la pregunta del millón es esto, ¿hasta qué puntos va a continuar? ¿No? Una vez se vuelve a eso, a que se acaban las restricciones y vamos a un mundo más prepandémico, ¿no? ¿Hasta qué punto esto se va a consolidar? Pero sí, es lo que dices, hay un consumidor prepandemia y hay cambios que no hay que menospreciar. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, tenemos varias preguntas aquí en abierto, pero bueno, creo que se nos ha terminado el tiempo, ¿no? Por lo cual, lamentablemente, tenemos que poner fin a la sesión. Nada, en primer lugar, darte las gracias por tu ponencia. Creo que ha sido muy, muy interesante y muy útil para entender el contexto que vivimos, ¿no? Tu disponibilidad para contestar las preguntas, que además eran preguntas, algunas de ellas muy específicas de nuestro sector. Y nada, y agradecer a todos también la participación en esta aula de la sesión de centros comerciales y pues, las preguntas que habéis puesto. Y nada, espero ver a muchos dentro de una semana en Sevilla. Beatriz. Sí. Bueno, pues sí, gracias a todos los que nos habéis lanzado preguntas. Tristemente no podemos abordarlas todos en esta sesión, una sesión que ya ha durado una hora. Pero yo no sé vosotros, yo me quedo con un buen sabor de boca dentro de lo que cabe, porque sí, vivimos un momento complicado económicamente, pero la economía resiste, según nos dice nuestro economista. Y ya solo saber que la inversión se va recuperando o que la inflación volverá a un nivel del 2% en 2023, eso ya nos dibuja un poquito una sonrisa, sumado a, sí, va a haber precaución en el consumo, pero también en 2023 posiblemente veamos esa recuperación poco a poco.
Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Augusto, y muchísimas gracias a todos por uniros a la sesión de hoy. Nos despedimos.